realidad esta palabra casi nace junto con la otra que tuvimos y que no le pusimos como el año pasado una fecha, porque no es para un año. No es que sea una tarea de un año y que se termina en ese año. Es un desafío que tenemos hasta que Cristo venga. Es un desafío que no podemos decir, un año y ya la completamos. Hemos vivido palabra que realmente ha sido fiel. Muchas cosas que mencionó el pastor Hernán recién cuando estuvo hablando de 5 años de la escuela de vida. El año de 2010, ¿quién se acuerda del lema que teníamos? ¿Él se acuerda? ¿Quién se acuerda? No escucho. 2010. Decía, año para alcanzar tus sueños. Y en ese año la iglesia compró este terreno. En ese año pudimos hacer la fundación. Fue el primer año del jardín. Fue el primer año de la escuela de vida. En ese año se puso la primera radio y en la segunda, por la gracia de Dios. Es decir, fue una palabra muy específica para ese año. Y también muchas familias, no solamente la iglesia, pudo cumplir sueños, hacer realidad cosas que estaban en el corazón. Pero hay palabras como esta que no la podemos limitar a un año y es un desafío de Dios. Y juntamente le decía, cuando el año pasado empezábamos con esta palabra, Dios ya ponía en el corazón aquella otra palabra y la fuimos charlando a lo largo del año con distintos siervos de Dios y que realmente inspiraron sobre esto, ministerios preciosos que Dios nos ha dado en este tiempo, que nos han bendecido y que hemos compartido y que si Dios quiere a lo largo de este año le tendremos aquí visitándonos a nosotros nuevamente y con desafíos realmente muy buenos, muy lindos y confirmando esta palabra. Y la palabra que viene de la mano de levantar esa generación que Dios quiere de gobierno, de conquista y de gobierno para que haga venir el reino de Dios a la tierra y no se establezca el reino del pecado, de la maldad, está de la mano con esto, que ustedes tienen todo en el boletín y demás, y que es la palabra de Dios para toda la iglesia, que es manifestando el reino de Dios. Y Jesús usó una palabra, dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Yo le quiero desarrollar rápidamente esto, pero quería hablarte del valor de tener una palabra profética para la iglesia, para tu vida, para tu familia. Es una palabra que te abre camino, que te da dirección, para que no andemos dando vueltas sin saber a dónde ir, para estar haciendo cosas que nos parecen buenas, pero que a lo mejor no nos llevan a ningún lugar muy seguro. Entonces, una palabra profética da dirección a la vida, da dirección, muestra el camino para dónde andar. Caminar sobre una palabra profética da seguridad, da efectividad en el trabajo que hacemos como pueblo de Dios. Por eso es que queremos que toda la iglesia nos alineamos bajo una misma palabra, porque creemos que sobre esta palabra va a haber grandes frutos para la gloria de Dios. ¿Lo crees? Amén. Y esos frutos van a ser visibles porque Dios es fiel. El pueblo de Dios, dice la Biblia, que sin profecía perece, se desenfrena. Pero cuando tiene palabra, cuando sabe hacia dónde va, hay buenos resultados. Decirle que está a tu lado, tiene que haber buenos resultados este año. Créelo con tu corazón. Animate, hermano. No, yo sé que una tarde calurosa y demás, pero no me deje aquí este tiempo. Hemos orado y soñado por este tiempo y quiero vivirlo junto con vos. ¿Cuento con vos? Amén. Vivirlo juntos. Y quiero ir al texto que Jesús habla ahí. Yo te animo después que en la semana desarrollen mucho esto. Va a estar llegando la hojita seguramente de la célula, aunque no, estos días son días especiales, pero va a llegar un resumen de esta palabra y que vos la desarrolles mucho más. Pero quiero leerles Lucas 17, 20, 21, donde empieza parte de lo que Jesús está diciendo ahí. Dice que los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Así que acá, viste, cuando muchos te dicen, ya viene Cristo, tal fecha, tal cosa y demás, Jesús dice, no se puede someter a cálculos. Porque él ahí está hablando de la segunda venida. Ya les voy a explicar algunas cosas. Dice versículo 21, no van a decir, míralo acá, míralo allá. Y entonces dice esta palabra tremenda, esta palabra que también la compartíamos a principios de año con el apóstol Balistrelli y estuvimos charlando mucho de esto. Y dice acá el Señor Jesús, dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes.
Jesús dice, porque los otros le preguntaban cosas, ¿cuándo sería? Y Jesús le dice, desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Esta palabra, que es más amplia que todo el capítulo 17, que habla ahí esta parte del 20 en adelante, está entrelazando dos verdades en el contexto de esta palabra o en la enseñanza de esta palabra. Tiene dos verdades muy profundas, muy importantes para entenderla, dos realidades. Una es que Jesús está hablando y le están preguntando concretamente sobre la segunda venida de Cristo o el establecimiento final definitivo del reino de Dios. Y Jesús está hablando que eso no se lo puede someter a cálculos, porque hay un día que Él dijo que solo el Padre lo tiene, que será el fin de esta era de la gracia y que Cristo regresará por segunda vez y se establecerá definitivamente el reino de Dios. Amén. Pero también esta palabra tiene encerrada que mientras tanto, desde que Jesús vino y dio su vida en la cruz y cumplió su ministerio y resucitó, hasta que Él venga, esta era de la gracia, vos y yo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos una tremenda tarea, una tremenda responsabilidad. Somos llamados a vivir el reino de Dios y a manifestar el reino de Dios. Y eso lo puede hacer una generación que entiende de gobierno, que entiende de conquista, que entiende las cosas de Dios. Es una generación que Dios está levantando para cambiar la historia. Entonces, este tiempo es un tiempo que la iglesia, la generación de gobierno y de conquista trabaja, ora, evangeliza, sana, libera. Son todas señales que hablan del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y como hemos dicho a lo largo del año con la palabra, se establece el reino de Dios en la vida de una persona, de una familia, de una ciudad, de una nación y aún del mundo, o se establece el reino del pecado, de la tiniebla, de la destrucción, de distintas maneras. No estoy hablando aquí de gobierno político, no estoy hablando si democracia, si comunismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué gobierna la vida y el corazón del ser humano. ¿De qué gobierna cada familia? ¿De qué gobierna las decisiones de nuestros jóvenes, de nuestros niños? ¿De qué gobierna las decisiones de nuestros matrimonios? ¿De qué gobierna las decisiones de tu vida? Si las gobierna Cristo y se manifiesta su reino, o si la gobierna la carne, el pecado que trae muerte y destrucción. Se trata de quién gobierna nuestra vida. Se trata de quién tiene la autoridad sobre nuestra vida. Y la manifestación del reino de Dios es que se manifieste la autoridad, el gobierno de amor y de justicia de Cristo en la vida de las personas. Y esa es nuestra tremenda tarea y es nuestro tremendo desafío para este tiempo. Y quería compartirles esto que es muy amplio, que vamos a estar hablando a lo largo del año, con la gracia de Dios, y lo va a hacer así toda la iglesia extendida, dándole a cada lugar su enfoque, pero llevando esta palabra. ¿Qué es manifestar el reino de Dios? ¿Qué queremos decir? Y hemos hecho esta gigantografía que ese me estuvo ayudando y varios ahí colaborando con ideas. Es un mundo que necesita ser abrazado, un mundo que necesita ser tocado por la gracia de Dios, por manos extendidas, por manos que bendicen trayendo la gracia de Dios, el favor de Dios, el reino de Dios. Un mundo que necesita desesperadamente una manifestación, algo visible de Dios y que sea a través de la vida del pueblo de Dios, que abraza, que bendice, que extiende el amor de Cristo. Esa es la idea que queremos proyectar en esta palabra. Y entonces, ¿qué es manifestar el reino de Dios? Y en primer lugar, manifestar el reino de Dios es ni más ni menos que manifestar, hacer visible a Jesucristo por medio de nuestras vidas. Eso, mirá, tendría que el Espíritu Santo nos revele. Creo están entendiendo un poquito, pero anhelo se te revele profundamente, que se nos revele, iglesia. Manifestar el reino no es otra cosa, porque uno empieza a pensar no sé cuántas cosas. Manifestar el reino es manifestar a Jesucristo por medio de nuestra vida. Que Cristo sea visto, visible por medio de tu vida. Que sea visto por la gente, Jesús por tu vida. Eso es manifestar el reino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, desen
cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. La pregunta es, ¿quién estaba entre medio de ellos en ese momento? ¿Quién es el que estaba? Los fariseos preguntaban, los discípulos también le preguntaron, Señor, ¿cuándo será tu reino? Esto dice en Mateo 24. Es decir, no solamente los fariseos, los religiosos, también los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿cuándo manifestarás? ¿Cuándo será tu reino? Y él le dice, desen cuenta, toca al que está al lado tuyo y decirle, tenés calor, pero date cuenta. El reino está entre nosotros. El que estaba entre nosotros ahí, el que estaba entre ellos en ese momento, era Jesús. El que estaba ahí presente era Jesús. Entonces, manifestar el reino es que a través de nuestra vida se pueda manifestar la autoridad de Cristo, el amor de Jesús, la misericordia del Señor, la santidad de Jesús, la justicia de Jesús. Que a través de nuestro andar de cada día podamos manifestar, hacer visible a un mundo que está confundido, que está perdido, a un mundo que hay caos, que hay dolor, que hay incertidumbre, que hay droga, que hay muerte, que hay desilusión, que familias se rompen, que niños se pierden, que pasan tantas cosas que vos sabés. Necesita este mundo que la iglesia manifieste a Jesús. Pero no una religión, no solamente los cultos, lo cual nos alegra las reuniones y nos gozamos en el Señor y nos hace tanto bien. Es manifestar a Jesús en nuestro diario vivir. Es la misericordia de Jesús en nuestro andar de cada día. Con las personas que tenemos contacto, con las que hablamos. La pregunta es, ¿qué está viendo el que no es creyente cuando te ve a vos, cuando ve la iglesia? ¿Ve a Jesús o ve otra cosa? ¿Qué está viendo? Ese es el desafío, por eso es un tremendo desafío. Manifestar, hacer visible por medio del pueblo de Dios la persona de Jesucristo. Este es el gran desafío que tenemos y lo vamos a lograr porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque Él nos empodera, Él es nuestro ayudador, Él está formando a Cristo en nuestra vida. Por eso lo vamos a lograr, porque el Espíritu Santo dice que está con nosotros, que no nos dejará y trabaja para formar a Cristo en nuestra vida. Dale un aplauso al que vive, dale un aplauso al Señor. Ser portador de la imagen de Cristo. Iglesia, esto es lo que el mundo necesita. No necesita carteles de grandes ministerios y de cosas. Necesita ver el amor y la gracia de Jesucristo. Lo que el mundo necesita es ver el amor, la misericordia de Jesús en nuestro diario vivir, en nuestro diario hacer. Eso va a ser lo que impactará al mundo. Y Jesús nos va a decir a lo largo de toda nuestra vida, desen cuenta, el reino está en medio de ustedes. El reino está con nosotros. Debe Jesús ser visto en nuestra vida. De tal manera que siempre me viene a mi corazón la imagen de Pedro queriendo negar a Jesús. Pedro quería no manifestar que era de Jesús. Pero él había estado tanto tiempo con Jesús. Y había sido tan impregnada su vida de Jesús. Que cuando lo quiso negar le dijeron, no mienta. Tu habla nos hace manifiesto, tú eres uno de ellos. Vos estuviste con Jesús, por más que lo quiera negar, se manifiesta en tu vida que eres uno de ellos. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo que, chicos, que jovencitas, jovencitos, que esa etapa tan difícil que tienen que luchar contra tantas cosas y tantas tentaciones en la escuela, con tantas cosas, ustedes puedan manifestar a Jesús porque están en comunión con Él. Que los matrimonios podamos manifestar a Jesús. Que podamos en el colegio, que podamos donde estamos, manifestar a Jesucristo. Qué desafío tan grande que tenemos, pero qué bueno que el Espíritu Santo está con nosotros. La clave es el amor al Señor y la obediencia a su palabra. Avanzo por cuestión de respeto y de tiempo, pero quisiera decirle tantas cosas. Jesús dijo en Juan 14:21, ¿quién es el que me ama?
el que hace suyos mi mandamiento y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. La manifestación de Jesús en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, tiene que ser tan grande que la gente sea tocada a través de nuestra vida. El ministerio de adoración y alabanza lo que debe manifestar no es talento, capacidades que las necesitamos, es a Jesús. Cada predicador, cada maestro, cada líder, cada uno de nosotros lo que hacemos cada día, lo que tenemos que hacer es manifestar a Jesús, manifestar al Señor, manifestar su gracia. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Esto es un cambio de mentalidad, de paradigma en nuestra mente, pero es el gran desafío que Dios nos pone para este año. Manifestar el reino de Dios, en segundo lugar, es ser el nexo entre el cielo y la tierra. Pequeña cosa, pero manifestar el reino de Dios y que no sea solo un eslogan, que no sea solamente una palabra y que el año que viene esperamos ver qué palabra hay, sino que esto sea verdad, es entender que tu vida, hermano, hermana, debe ser un nexo, una conexión entre el cielo y la tierra. Nuestra misión es asumir esta responsabilidad, ser un nexo, una conexión entre el cielo y la tierra. Por supuesto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. Pero vos y yo, ¿a quién representamos? ¿A quién representamos? ¿Sabés qué? Ni siquiera representamos la Iglesia Príncipe de Paz, que lo hacemos, por supuesto. Representamos a Jesús, el único mediador. ¿Qué significa esto? Que por medio nuestro, es responsabilidad nuestra, tenemos que manifestar la persona, la obra del Señor. Mira si esto que yo te digo es así, que Jesús dice en Lucas 10:16, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. La identificación que Jesús tiene con cada uno de nosotros es tan grande, es tan fuerte, que Jesús dice, cuando te escuchen a vos, cuando reciban tu palabra, me están recibiendo a mí, porque eres un representante, eres un mediador, eres un nexo entre el cielo y la tierra. Y cuando no te escuchen, no es que no te escuchan a vos, no me están escuchando a mí, dice el Señor, pero tampoco al que me envió. Esto es tremendo. Y esto, hermanos, es tan importante, lo decía la pastora Patricia recién, entender el ministerio de la iglesia. Entender el ministerio. Que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Es un cambio de paradigma. Gracias a Dios, creo que la gran mayoría de ustedes forman parte de una camada nueva de creyente. Pero antes la idea, el concepto era que el pastor es el que tenía que visitar a cada uno, hablar a cada uno, predicar a cada uno, estimular a cada uno. Si fuera de eso, estamos limitando el reino de Dios. Estamos empobreciendo porque un pastor no es más que una persona. Pero cuando nos multiplicamos en cientos y en miles para la gloria de Dios, eso se hace efectivo y poderoso. Y a vos te van a escuchar y van a estar escuchando a Jesús cuando le lleve una palabra de aliento al que sufre, al que está en dolor, cuando vayas a orar por el enfermo, cuando vayas a dar misericordia al que la necesita. Cuando te escuchen a vos, estarán recibiendo el reino de Dios que se manifiesta a través de tu vida. Bendito sea el Señor que te da esa oportunidad, que me da esa oportunidad de ser instrumentos en la mano de Dios, de ser nexos entre el cielo y la tierra, entre el amor, la gracia y la necesidad del mundo. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Una iglesia madura, una iglesia que quiere crecer, una iglesia que se quiere extender a otros horizontes. Es una iglesia que tiene que vivir estas verdades. Por eso es tan importante. Miren, dos pasajes rápido. Somos embajadores, dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Sos el nexo, sos la conexión, sos la manifestación. Una embajada en un lugar es la manifestación de ese reino en ese lugar, de ese país en ese lugar.
Y entonces tu vida como embajada de Cristo es una manifestación de la persona de Cristo. Y dice entonces, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos que se reconcilien con Dios. Qué tremenda responsabilidad, qué llamado a la madurez, a dejar los primeros pasos de la vida cristiana para avanzar a las cosas más profundas de una vida cristiana, de asumir ese compromiso. Según 1 Timoteo capítulo 2, 3 y 4, le voy dando como ametralladora la palabra. Ser nexo entre el cielo y la tierra es que hagamos lo que el Padre quiere que se haga. Y Él dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cómo la gente va a llegar a ser salva? ¿Cómo la gente va a llegar a conocer la plena verdad? Si no es a través de un pueblo que manifieste al Señor de la verdad. Amén. Que viva la verdad. Que salga, porque esto es bueno, esto le agrada a Dios. ¿Vos querés saber qué es lo que Dios quiere? Quiere esto. Es un cambio de paradigma de lo que es iglesia. Porque muchos a la iglesia se le ha enseñado a venir para sentirse bien. Y está bueno. Pero cuando no se siente bien, se van. Pero no es lo que Jesús dice ni la palabra de Jesús dice. Por eso a veces aún ministerios dejan su tarea ante situaciones adversas, difíciles. Que todas la pasamos, no estoy hablando acá el superado en nada, por favor. Pero si uno no tiene claro los conceptos, ¿para qué puso Dios una iglesia? ¿Para qué Dios no quiere que manifestemos el reino? Si nosotros no lo entendemos y alineamos nuestra vida, nuestro pensamiento en otras cosas, vamos a estar equivocados. Y cuando las cosas no salgan como queremos, dejamos nuestro lugar. Pero tu misión y mi misión es hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y a Dios le agrada que nadie se pierda y que todos conozcan plenamente la verdad del reino. Y esa es tarea de cada uno de nosotros. Y por último, manifestar el reino es ponerle límite al reino de la muerte. Es ponerle límite al reino de la muerte. Hay alguno que se entusiasma con esto, le da miedo. Manifestar el reino es ponerle límite al reino de la muerte. Vuelvo a preguntar, ¿alguno lo toma? No me digas por qué sí nomás. ¿Lo tomás esta palabra? Amén. ¿Quién venció al diablo y sus tentaciones? Contestame, por favor. Jesucristo. ¿Quién venció el pecado? ¿Quién venció la muerte? ¿A quién representamos? Bendito sea el Señor. Manifestar el reino es ponerle límite a la obra de Satanás, de muerte, de destrucción, de pecado. Es marcarle la cancha, es decirle hasta acá y se te terminó tu lugar. Manifestar el reino, no hay lugar para dos reinos. No puede haber dos reyes, hay un solo rey. Lo será en tu corazón, lo será en el mundo. Hay lugar para un solo rey. El tema es esto, en poder entenderlo. Jesucristo al manifestarse en nuestra vida y por nuestra vida es manifestarle el límite a la obra de las tinieblas. Solamente dos pasajes y estoy terminando. Quiero leer cuando Jesús habla sobre la confesión de Pedro en Mateo 16, 18. Esto es lo que Cristo definió como iglesia. Cristo dijo, yo le digo que tú eres Pedro, porque él había declarado que Jesús era el Cristo. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Acá Jesús definió en pocas palabras lo que era ser iglesia. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta confesión, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta piedra voy a edificar una iglesia. Y es mi iglesia, dice el Señor. Y es la iglesia que yo he soñado
y es la iglesia por la que vine al mundo, y es la iglesia que tiene que manifestar el reino. Y esa iglesia tiene como propósito ponerle límite a la obra de muerte, de destrucción de Satanás. Es una iglesia que combate contra la obra de oscuridad. Es una iglesia que le dice al mal: hasta acá, y no avanzás en mi vida, en mi familia, en la juventud, no avanzás en mi ciudad, no avanzás en mi región, porque se levanta una iglesia para manifestar al que vive, a Cristo el Señor. Bendito sea su nombre, para manifestarlo a Él. Cuando Cristo se manifiesta, no hay lugar para otra cosa más que para honrarle y glorificarle. Esa es la iglesia que Jesús espera levantar. Nuevamente difiere mucho de lo que nosotros a veces pensamos que es iglesia. Muchas veces pensamos que ser iglesia es un lugar para sentirnos bien y nos hagan sentir bien. Y está bueno, porque a todos nos gusta sentirnos bien. Y es eso. Pero Jesús dijo: mi iglesia, además de eso que está bueno, por sobre todo, le marca la cancha al diablo y le dice: hasta aquí. ¿Lo crees? Te leo el último pasaje, Lucas 10, 17, 20. Cuando los 70 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Estamos manifestando el reino, estamos manifestando tu nombre. Estamos predicando el evangelio. Y ellos dicen: Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre, en tu nombre. Y Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Decirle que está a tu lado: en tu vida hay poder, en tu vida hay poder. Está el reino de Dios entre vosotros. El que vive, el que venció, está en tu vida. Bendito sea su nombre. Aplaudile, créelo, tómalo en tu espíritu. No le quiero hablar a tu mente, le hablo a tu espíritu en el nombre de Jesús, para que recibas en tu espíritu esta verdad. No la razones, créela en tu corazón. Es palabra del Señor. Yo les he dado autoridad, dice el Señor. Y yo he visto caer a Satanás desde el cielo, respondió él. Versículo 19. Sí, le he dado autoridad a ustedes para pisotar serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada le podrá hacer daño. Deja de tenerle miedo al diablo, que se manifieste el reino de Dios en tu vida, y el que va a tener miedo es el diablo de vos, porque en vos vive el que le venció en la cruz. Bendito Señor, gloria a ti. Y después el Señor va: sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense que en sus nombres están escritos en el libro de la vida, en el cumplimiento final del reino de Dios definitivo. Cuando Cristo venga, ahí estaremos todos. Y es el gozo más grande. Hermanos, qué desafío, ¿lo crees? Es un desafío tan hermoso. Nos llama a cambiar. Él empezó trabajando con todo esto que Dios nos fue dando y conectando con ministerios como el apóstol Satirio dos Santos y todo lo que fuimos recibiendo y incorporando y aprendiendo y todo lo que nos falta aprender, y después con el apóstol Balistrelli, con Tobar y con todos los que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir. Él empezó a gestar esta generación de conquista y gobierno, que yo te dije el primer día, no tiene que ver con edad. Porque hay jóvenes que parecen viejos a veces. Y a veces hay viejos que parecen re jóvenes. No tiene que ver con edad, tiene que ver con espíritu, tiene que ver con corazón. Tiene que ver con: Señor, quiero que mi vida sea trascendente, Señor. Los años que me des aquí, Señor, yo los quiero invertir en tu reino, en tu voluntad. No quiero que se me vayan la vida, los años, en cosas intrascendentes, en discusiones sin sentido, manipulado por las circunstancias, víctima de las circunstancias. No, Señor,
Yo quiero ser parte de esa generación de conquista, de gobierno, que manifieste tu reino, que manifieste a Jesucristo, que manifieste tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Que sacuda esta ciudad, que sacuda esta región, cada lugar donde estamos y a donde Dios nos lleve con esta verdad.